Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este programa. Hoy vuelve a ser una tribuna de mujeres, así que repetimos. Y nuestra invitada de hoy conoce, entre otras cosas, la política, como se suele decir, desde abajo, en el plano más local. Ella fue alcaldesa de su pueblo, un pueblo de poco más de 400 habitantes. Me imagino que será una labor complicada, porque claro, si uno está en desacuerdo, es muy difícil escaparse de sus vecinos, de Amoroto, ¿no? Maribí Ugardeburu, bienvenida. Ahora es portavoz de Sortu, o la cara visible de Sortu en Vizcaya. Bienvenida a la tribuna. Es que recasco. Bueno, repetimos mujeres, eso está bien, Sí, eso quiere está decir bien. que las mujeres vamos avanzando, ¿no? Sí, cada vez somos más visibles, nos falta mucho todavía, mucho camino por recorrer, pero bueno, yo creo que vamos bien y si seguimos firmes en ello, cada vez se nos verá más en todos los ámbitos. Bueno, es la tercera persona relacionada con el mundo de la comunicación que entrevisto, que se ha pasado a la política. ¿Tan mal está el periodismo? No ha sido por eso. En mi caso yo creo que bueno, pues he combinado, pues porque la vida y mi forma de pensar me ha llevado por ahí, he combinado la labor en diversos medios de comunicación con una labor, bueno, pues de militancia social, cultural y política, ¿no? O sea que, bueno, ahora estoy dedicada bueno, pues a la labor política 100%, digamos, dentro de lo que es Sortu y en Vizcaya, pero bueno, pues desde muy joven combiné las dos cosas y como algo conjunto, no sé. Hoy en día tampoco es que esté muy bien, no sé si es mejor periodismo que política. O sea, Yo creo que está desvirtuado el concepto de política. Política es o debería ser la cuestión pública, la cuestión social en general, ¿no? O sea, trabajar por el bien público. La política es eso, ¿no? Y tomar decisiones en todos los ámbitos que pueden afectar a la vida y bueno, pues al equilibrio de una sociedad concreta y trabajar de manera activa para que ese equilibrio sea lo más justo, lo más equitativo posible y bueno, pues que se dé en claves de verdadero progreso humano, ¿no? La política debería ser eso. ¿En qué se ha ido convirtiendo por parte de muchos? Pues se ha ido convirtiendo en una labor en una labor tintada con tintes de corrupción, de ánimo de lucro exacerbado, también vestido de conexión total con intereses privados, pues bueno, financieros, económicos, etcétera. Se ha convertido en un apéndice de los poderes económicos. Y es justo con lo que pretendemos cortar, haciendo, no sé, más conscientes a las mujeres y hombres de este pueblo de que la política tiene que ser diferente y tiene que ser desde abajo y con la participación directa del pueblo, de la gente. Hombre, tienen complicado los políticos, y eso que son una mayoría, los que se dedican por un compromiso y porque son gente honrada a ello, levantar la voz y decir, oye, que yo no soy como aquel corrupto. O sea, tendemos un poco a generalizar todo, ¿no? Eso es complicado que ahora digan, oye, que yo trabajo porque es mi compromiso, es mi valor, me he dedicado mi vida a ello, ¿no? Eso lo tienen complicado. Desde luego, las mujeres y hombres que pertenecemos a la izquierda independentista en este país, pues bueno, ese label, digamos, nos lo hemos ido trabajando y seguimos en ello, ¿no? Entendemos la política desde el compromiso antes que nada, desde la aportación a lo colectivo, desde lo individual que puede hacer cada cual, que puede aportar cada cual para, bueno, pues para un esfuerzo colectivo como país y como sociedad que quiere ir bueno, pues a una manera de vivir justa, ¿no? Y bueno, pues nosotras y nosotros no tenemos ningún complejo en eso, no nos vemos señalados ni identificados para nada cuando se habla de todos estos temas de corrupción, etcétera. Es más, somos los primeros que lo denunciamos, que sí, que es cierto, que eso se ha dado y se sigue dando. No se puede poner la mano en el fuego por nadie, porque igual alguna oveja negra puede haber, eso puede pasar. Pues mira, te puedo decir y con la cabeza bien alta que en la izquierda abertzale de otros defectos no estaremos libres, pero de ese sí. Bueno, no solo es que se haya inclinado por la política, sino que lo hizo, como ha dicho, por la izquierda abertzale, o sea que no lo ha tenido nada fácil. E incluso buscando información sobre Maribí, pues ponía, logró esquivar las distintas ilegalizaciones de Batasuna, Euskal Herritarrok, sí que fue encausada por Udalbiltza, años después resultaron absueltos los que fueron encausados por esto, pero bueno, le ponen como un ejemplo de alguien que ha hecho algo malo, pero que ha logrado esquivar a la justicia.
¿Cuál es la clave? Bueno, algo malo, no hemos hecho nada malo, hemos trabajado en política, hemos dicho en alto lo que hemos pensado, eso que hemos pensado ha resultado incómodo para muchas instancias estatales y bueno, pues se nos ha perseguido, se nos ha ilegalizado de diversas maneras. Mucha gente, bueno, pues que comparte trabajo político, militancia política conmigo, se ha visto por ello detenida y encarcelada. Algunas de esas personas siguen aún hoy encarceladas por haber realizado labor política. O sea que podría estar ahí perfectamente. Perfectamente, y de hecho durante los 8 largos años que duró el procesamiento contra Udalbiltza, las 22 personas, bueno, casi todas concejales, o sea, ex concejales y alcaldes que nos vimos, bueno, pues atrapados por este procesamiento, vivíamos esa situación que no sabíamos qué iba a ser ni de nosotros ni de esa institución. En ese caso en concreto, bueno, pues la absolución, la única sentencia lógica posible, se dio por una vez y pudimos seguir realizando labor política, pero no ha ocurrido lo mismo con otras muchas personas, ¿no? Si hoy Sortu ¿es legal también que Arnaldo Otegi siga en la cárcel? Legal sí, no es legítimo. No es o legal también, ¿no? Pero, bueno, es muy cuestionable la legalidad española. Es muy cuestionable desde muchos puntos de vista, pero desde luego el hecho de que personas como Arnaldo Otegi o como otras tantas, pues por ejemplo me estoy acordando de todas las que están en la cárcel que fueron encausadas en el macrosumario 1898. Un director de periódico, una subdirectora de periódico, miembros de consejos de administración, de consejo de administración de un periódico, en fin, militantes políticos de diversa índole, están en la cárcel desde el 2007. O sea, bueno, pues eso es legal según la legalidad española. Parece que sí, pero esa legalidad es legítima, es democrática, respeta el derecho fundamental, básico, de poder asociarse y trabajar en política libremente. No lo respeta. No lo respeta y aún hoy estamos así. Bueno, hay quien dice, si por ejemplo Bildu ya existe, ¿no? Que es un poco la representación de la izquierda. Iba a seguir existiendo. Sí, existe, claro, no le he dicho que no. Es la representación de la izquierda abertzale. ¿Qué sentido tiene Sortu? Bueno, es bastante fácil de comprender, creo yo. Vamos a intentar dibujarlo. Sortu es la expresión política de la izquierda abertzale, una izquierda abertzale que se ha visto ilegalizada durante los últimos 10 años. Esa ilegalización se levanta en junio del año pasado y podemos proceder a normalizar o a empezar a normalizar desde luego nuestra labor política bajo el sello de Sortu, pero Sortu a su vez es parte, igual que lo es Eusko Alkartasuna y lo es Aralar y lo es Alternativa, de una apuesta amplia en clave estratégica, una apuesta por aunar voluntades en clave de izquierdas y soberanista. Entonces Sortu está ahí, o sea, se integra de alguna manera dentro de lo que es Euskal Herria Bildu y bueno, no lo vivimos desde luego como una contradicción, sino como todo lo contrario. Sortu refuerza Euskal Herria Bildu y Euskal Herria Bildu refuerza Sortu. O sea, igual que con el resto de socios, digamos, con los que compartimos esa apuesta estratégica, que no olvidemos también tiene su vertiente en Iparralde, con la coalición Euskal Herria Bai. Todas y todos formamos parte de un mismo proyecto de navegación, digamos. O sea, no separa, sino que une. Eso es. Sí que hay caras nuevas, pero otras son las de siempre, ¿no? Tenemos a Rufi, tenemos a Fernando, gente que conocíamos de antes. Cuando hablan de ustedes como la nueva Batasuna, ¿comparten ese término? Bueno, nosotros no hablamos como la nueva Batasuna, hablamos como Sortu. Y otros, bueno, pues pueden poner etiquetas todas las que quieran, cada uno es libre de pensar como quiera. Lo que sí dejamos claro es que en Sortu aunamos, por un lado, la herencia política de lo que ha sido bueno, pues el denominado Movimiento Vasco de Liberación Nacional y Social,
Bueno, y hay personas que llevan ya una larga trayectoria de labor política dentro de esas coordenadas y se sitúan en Sortu porque creen que es su espacio también ahora, ¿no? Y aunamos a esa herencia la estrategia política definida en lo que fueron las bases del debate Zutik Euskal Herria. Esas bases serían, por un lado, la intención y la vocación absoluta de llevar adelante labor política por vías exclusivamente pacíficas y democráticas, y apostando para ello por la acumulación de diversas fuerzas que, aún sin ser iguales, sí somos similares en nuestras pretensiones de construir un país más justo y un país soberano que pueda decidir sobre su futuro por sí mismo, ¿no? Esas serían un poco las claves. Entonces ahí tienen cabida caras nuevas, caras no tan nuevas o caras antiguas incluso. Tiene que ser complicado ponerse de acuerdo para todo, ¿eh? Bueno, yo creo que Euskal Herria Bildu es una escuela muy interesante de política. Todavía no tiene ni un año. Bueno, Bildu algo más, pero luego ya con la incorporación de Aralar y desde 2011, desde noviembre de 2011, llevamos una dinámica, digamos, a 4 en lo que es el Euskal Herria y bueno, y a 5 si incluimos la parte de Iparralde, y está siendo una escuela interesantísima de fabricación de consenso a diario, o sea, en lo más cotidiano, en la línea comunicativa, en la línea política, en la línea institucional, tanto local como de Rialde o con perspectiva nacional, y bueno, pues el camino se hace al andar, y yo creo que poco a poco pues Euskal Herria Bildu va tomando cuerpo como esa alternativa que lo es de otra manera de plantear la política. Bueno, hay quien ha criticado incluso que tengan cargos como representante de la lucha o responsable de la lucha ideológica, responsable de la lucha institucional. Eso en Sortu. En Sortu. Dice, bueno, en estos tiempos no es mejor sustituir esa palabra de lucha por otra que sea, por ejemplo, responsable de acuerdo institucional o una más positiva. Sí, lo que pasa que hay mucha hipocresía, yo creo, ¿no? ¿Qué pasa? Que nos salen granos al hablar de lucha. Bueno, pues yo creo que es suficiente salir a la calle hoy en día para darse cuenta justo de lo contrario, ¿no? La lucha por la mejora de las condiciones laborales, la lucha por la creación de empleo, la lucha por la igualdad entre géneros, la lucha por la paridad entre todas las personas, sea cual sea su origen. Si no se lucha, si no se reivindica, no se hace. Entonces, la palabra lucha yo creo que también hay que rescatarla de ese baúl extraño en el que la han dejado caer, igual que la palabra política, sí, quiero decir, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lucha ideológica o lucha institucional, es que nos planteamos las instituciones como un instrumento para llevar adelante, pues bueno, esa lucha por cambiar las cosas, ¿no? No hay que entender la lucha como un ring de boxeo. Es algo mucho más amplio. Eso lo comentábamos antes, que quizás en estos tiempos nuevos donde hay que superar muchas cosas, hay que fijarse menos en las palabras. Y ayer, por ejemplo, en el Parlamento Vasco, usted lo sabe bien porque lo vivió, se dio un espectáculo que nos recordó a tiempos pasados, con Bildu y Partido Popular enfrentados simplemente a raíz del Partido Popular, que utilizó o no le gustó los términos de víctima y presos políticos que se suele utilizar, ¿no? Entonces, hay que fijarse menos en las palabras. ¿Usted sigue creyendo que hay presos políticos y víctimas políticas? O sea, ¿es un término legal? Mira, desde el momento en que hay un conflicto de caracterización política, que eso solamente el Partido Popular está empeñado en seguir negándolo, pero vamos a ver, eso es una descripción nada más. Aquí ha habido y hay un problema de calado y grave de carácter político, que ha derivado además durante muchos años en violencias, en muertes y en víctimas, por lo tanto. Y lo decimos todo en plural. Y hay que fijar el visor en todo ese espectro. Pero parece ser que no toleran y no soportan esa visión general y quieren empeñarse en la visión sesgada de que aquí solo ha habido una gente que mata y otra que muere. Ese es su lenguaje. Digo, bien, ha habido gente que muere y gente que mata y por muchas vertientes. Y debajo,
¿Qué ha habido? ¿Cuál ha sido el caldo de cultivo para que nos haya ocurrido esto durante tantos años? Un problema de carácter político. Bien, habrá que resolver todas las cuestiones, todo ese sufrimiento real, en carne viva, de todas las víctimas. Hay que canalizarlo y también hay que canalizar a otro nivel, de otra manera, bien, pero hay que canalizar también ese problema de fondo. Y ayer, como en otras ocasiones, no se dijo más que eso. Lo que pasa que ayer, si me permites que te lo diga, y como testigo que fui del circo que montaron, el Partido Popular fue premeditadamente y desde el minuto 1 del Pleno a montar un circo. ¿Por qué? Porque se habían negado previamente a participar en el inicio de esa ponencia de paz y convivencia que en teoría tenía que arrancar ayer. Ellos sabrán por qué. O sea, que el objetivo era pararla. El objetivo era pararla. Y el objetivo era demostrar de alguna manera que no, que aquí no se puede hablar de paz y de convivencia y armar follón. O de que las cosas no han cambiado. Armar follón. Fueron a armar follón y lo armaron. No vamos a entrar en ese juego. No vamos a entrar en ese juego. Tenemos vocación de mirar hacia adelante sin olvidar el pasado, por supuesto, pero mirar hacia adelante y superar todos los escenarios de enfrentamiento para llegar a escenarios de acuerdo y paz y convivencia y de futuro. Sí, es verdad que cuando Quiroga estaba de presidenta, ese término se ha utilizado. Presos políticos, sí, pues lo vi ayer en Twitter unas 20 veces y no pasó absolutamente nada. Ahora de repente, ¿por qué quieren expedientar a un parlamentario porque haya utilizado el término presos políticos? Pero vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Pero la ponencia de paz ha quedado parada de momento, ¿no? De momento ha quedado parada, pero yo creo que bueno, pues ese teatro lamentable al que asistimos ayer, bueno, pues quedará ahí como un episodio, yo creo que a superar y a olvidar, y esa ponencia pues se pondrá en marcha, igual que se ponen en marcha otras iniciativas bien interesantes como las que se están dando ayer mismo y hoy mismo, ¿no? en Bilbao, el foro social por la paz. Y yo creo que muchas veces los representantes o algunos representantes políticos dan la espalda a la realidad de esta sociedad y la sociedad va muy por delante. Va muy por delante en convivencia, en ganas de superar, en ganas de resolver, y eso se está viendo en estos foros también, en los que gente de muy diversa índole se junta y bueno, para aprender, escuchar de otras experiencias y ver cómo lo podemos hacer aquí. Yo creo que muchos representantes políticos deberían mirar más a menudo a la realidad de su propia sociedad. Sí, que lo que quieres al final es la paz, ¿no? Que eso si es, ves y que los políticos construirla entre todos, entre todos. Y claro, para construirla entre todos, primero hay que aprender a escucharse. Y yo sé que jamás va a coincidir mi manera de ver las cosas y lo que ha ocurrido con la manera que puede tener, me da igual, Arantza Quiroga, por ejemplo. Pero es que yo no pretendo que ella cambie de manera de pensar o de ideología, no lo pretendo. Lo que pretendo es que entre todas las ideologías presentes sentemos unas bases mínimas asentadas sobre el respeto estricto a todos los derechos humanos, civiles y políticos, individuales y colectivos. Ninguna violencia, ninguna imposición. Parece sencillo, pero no, si hay voluntad. Es sencillo si hay voluntad y es muy complicado si las palabras se convierten en trincheras. Y a los que piensan, por ejemplo, que sí, que la izquierda abertzale está dando pasos, pero que esos pasos podrían haberse dado antes y se habrían evitado muchas muertes. Claro, se podían haber hecho antes ya no se puede hacer nada, claro. Tantas cosas se podían haber hecho antes por parte de todos los agentes implicados en este conflicto y no se han hecho y hemos llegado hasta aquí. Bien, está bien repasar el pasado, cada uno desde la cuota de responsabilidad que le pertenece, y yo creo que la izquierda abertzale en eso ha tomado la delantera y lo va a seguir haciendo, desde la responsabilidad que le pertenece, desde ninguna otra, pero nadie puede atribuirse el don de haber estado en una esquina mirando desde la barandilla lo que ocurría.
todos los agentes políticos de este país han tenido su forma, su parte de responsabilidad en lo que ha ido ocurriendo. Y entonces el desmadejarlo nos corresponde a todos, y lo que no se puede hacer es todo el rato apuntar con el dedo al que tienes enfrente y bueno, pues eludir tu propia aportación y yo qué puedo hacer. Eso es lo que falta, ¿no? Y bueno, pues yo creo que llegará porque te repito que la sociedad va por delante y afortunadamente en Euskal Herria vivimos juntas y juntos. No hay barreras físicas, te quiero decir, no, de convivencia entre gentes de muy diverso pensamiento. Eso es bueno y eso va a seguir siendo así. Y yo creo que, bueno, pues pequeñas experiencias que se vayan dando, bueno, pues de marcos de convivencia, de encuentro, de repasar lo que ha pasado, de reconocer al otro y de ver cómo se puede superar, bueno, pues tanto a nivel local, social, etcétera. Pues yo creo que eso mismo va a tomar la delantera a, bueno, pues a lo que muchas veces lamentablemente es el circo político de las instituciones. Sí, porque en el foro ese del que hablábamos, donde hay expertos en derechos humanos internacionales, ya se ha dicho que esto va a ir poco a poco, ¿no? Que no se crean que va a ser de repente, sino que se van a buscar ideas creativas donde la sociedad sea muy importante, pero que el camino todavía es largo. En todo proceso de resolución el camino es largo, o sea, no ha habido ningún proceso de resolución de conflictos violentos y políticos en el mundo que se haya resuelto de la noche a la mañana. Y bueno, pues el nuestro es un conflicto complicado. Los ha habido más complicados aún a lo largo y ancho del planeta y han sabido encaminarse hacia la paz y ese camino tampoco lo han terminado. Te quiero decir que cuando hablamos de Sudáfrica, por ejemplo, ¿está todo resuelto? No, están en ello, han avanzado muchísimo. ¿Quién hubiera pensado? Todavía queda, en otros lugares del mundo también, ¿no? Y aquí, pues también. Lo importante es tener voluntad para ello. Bueno, nos queda poco tiempo, sí que están pendientes del día 20 de lo que ocurra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde se va a posicionar sobre la doctrina Parot. Es a raíz del caso de Inés del Río, que participó en el asesinato de 20 personas y tiene 3.000 años de condena. Entonces, si no hubiese esa doctrina, quizás hubiese salido libre en el 2008. Ella asegura que va contra esa doctrina y si el tribunal la deroga, según el gobierno español, no es que solo vayan a salir gente que pertenece a ETA, sino que también violadores en serie pueden salir a la calle. Esto puede crear alarma social. Bueno, yo creo que lo de agitar la bandera de la alarma social, bueno, yo creo que se abusa de ello. Vamos a hablar del tema tal como es, ¿no? Yo creo que aquí se ha retorcido lo que decía la propia ley. La propia ley establecía y establece un techo de cumplimiento de pena, porque si no vamos a estar hablando de cadena perpetua y se supone que en el Estado español no se aplica la cadena perpetua, pero la están aplicando de facto. Entonces, vamos a hablar claro, a todas las personas de toda índole hayan hecho lo que hayan hecho y bueno, estoy hablando de presos y presas de toda condición. Todo Estado democrático les debe dar un techo de condena y de cumplimiento por la pena que se le haya, bueno, pues que se le haya dictaminado por los delitos que haya hecho, ¿no? Si no, estamos hablando de un Estado en el que no hay ninguna garantía para esas personas. Estamos hablando de cadena perpetua y de ahí a la ejecución o a la pena de muerte hay 1 milímetro. Te quiero decir que son temas muy graves. Estamos hablando de personas y yo, pues bueno, me remito a lo que es ese colectivo de 83 personas dentro de lo que son los presos políticos vascos a los que se les ha aplicado este alargamiento irregular de condenas. Estamos hablando de personas que ya han cumplido más de 20 años. Y en muchos casos más de 25 años de condena. No estamos hablando de gente como Galindo, por ejemplo, que con una condena larguísima ingresó en prisión y 4 años más tarde estaba en la calle por problemas de salud, supuestamente, pero unos problemas de salud que nos consta que nunca han sido revisados, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna persona condenada por los GAL? ¿Hay alguna persona condenada por casos de tortura? No la hay. Te quiero decir
También, bueno, pues el principio de igualdad que supuestamente todo sistema legal tiene que defender en el Estado español, pues no ha existido, ¿no? Pero bueno, eso sería una otro cosa, tema. porque queda poquito tiempo. Ya. Y además nos hemos dejado un montón de temas, no nos vamos a dejar, tiene que volver Mariby otro día. Vale. ¿Por qué no reconocían desde un principio, y si me lo puede contar en un segundo, que estaban pagando la defensa de Inés del Río? Ahí hubo un malentendido, pero en toda regla, ¿no? Y sí se ha pagado la defensa de, bueno, que van a llevar adelante estos letrados británicos. No tenemos ningún problema en reconocerlo. Bueno, pues porque es un derecho a la defensa legítima, pues bueno, que entendemos que tiene esta persona y todas las personas que se han visto afectadas por un retorcimiento irregular de la legalidad y bueno, pues hemos asumido ese gasto. No creemos que tenga nada... Que no es ilegal, porque algunos ya dicen vamos a ilegalizar porque esto quiere decir que están al lado de ETA. Pues no, para nada. Y recordemos dónde está ETA, por cierto, esperando en una mesa a resolver muchas cuestiones pendientes, esperando interlocutores y esperando al diálogo. Bueno, Sortu tiene muchísimas más cosas, pero como decimos, qué pena, Mariby, que siempre hablemos de lo mismo. Si yo tenía Pues el guión a hablar de desahucios, teníamos que hablar de presupuestos y me he traído apuntes y todo, otro día será. Bueno, pues entonces quedamos para otro día y a ver si podemos hablar de eso y de que no se montan esos espectáculos en el Parlamento sobre términos que conseguimos hacer un ejercicio todos de superar el conflicto y podemos hablar de esos temas que nos hemos dejado. Por Mariby. ejemplo. ¿Vale? Venga, Pues muchas gracias quieras. por estar aquí en la tribuna. Vale. Nosotros nos vemos la semana que viene, hasta entonces.